vamos a callarnos, no, lo democrático justamente es hablar. Lo antidemocrático sería no acatar decisiones, no acatar lo que dicen los jueces, qué sé yo, violentar, chuzar magistrados es antidemocrático, chuzar a la oposición es antidemocrático. Eso sí es que ellos sí saben de qué están hablando. Este gobierno no hace eso, pero sientan el debate. Lo que genera riqueza es el trabajo. Esa es la decisión que ha tenido el presidente Petro desde que llegó y que la clase política económica de este país, rancia, mezquina, o no ha querido comprender, que no creo, lo comprende muy bien, pero intenta sabotear. Que no digan ahora que son petristas, van a decir ahora que el Banco Mundial es petrista o que la OCDE es castrochavista. Claro que sí. Ellos mismos. En la base el presidente Petro puede ser un 30-35%, nadie lo niega. O sea, el candidato del petrismo puede pasar la primera vuelta. Sí. La pregunta es la segunda. Este aumento de aranceles, que son medidas proteccionistas por parte de Trump, es el ocaso definitivo del neoliberalismo. David Racero, representante a la Cámara del Pacto Histórico, y hay que advertirlo, las cosas hay que decirlas como son, una de las figuras más visibles de la izquierda en nuestro país, que en este momento pues tiene también una representación importante del gobierno allí en la Cámara de Representantes. Bienvenido, David, y gracias por aceptar esta invitación y apostarle pues a este proyecto que vamos a ver cómo nos sale de aquí en adelante. No, muy contento, muchas gracias por estar en este espacio con Daniel, con David y por supuesto a todos los que se conectan, los que nos ven, invitarlos a reproducir ese tipo de conversaciones que generan pensamiento crítico, alternativo y que nos invita a decir las cosas como son, y por eso es que estamos acá con David y con Daniel para plantear el debate. Bueno, David, lo primero que queremos preguntarle es, usted viene de un ejercicio democrático, de esos que nos gustan a nosotros los colombianos y que seguimos de manera atenta, y es la elección del magistrado del Consejo Nacional Electoral, un tema de coyuntura política también pues alrededor de los procesos que están en curso en este momento en el Consejo Nacional Electoral en contra del presidente Gustavo Petro. ¿Qué terminó sucediendo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó allí? Vimos a Efraín Cepeda también liderando esa votación. Sí, bueno, el procedimiento legal es una votación conjunta entre Senado y Cámara y en este sentido el presidente del Senado lidera toda la votación en Senado y Cámara. Es el presidente del Congreso en estos casos, oficia como presidente del Congreso. Y sí, se escogió el magistrado que nosotros estábamos apoyando, que es el doctor Echeverry, una persona que sí estuvo en la campaña nuestra del Pacto Histórico. Él ya había sido candidato en las pasadas elecciones al CNE que se escogieron hace 2 años. Eso se hace por medio de una lista, de unas planchas, y él seguía en el renglón después de los 9 que quedaron elegidos. Y bueno, y una vez renuncia a este cambio radical, el señor Lorduy, que va a aspirar al Senado, por eso es que renuncia, pues en la plancha seguía él automáticamente, por si hubo una discusión, que si él seguía como tal, si era necesario o no esta votación de nuevo, o tocaba hacerla. El presidente del Senado dijo que tocaba hacerla, pero bueno, creo que el Congreso garantiza la votación de esa plancha y hoy quedó elegido Echeverry, un magistrado del CNE, que sí estuvo con nosotros y que esperemos actúe en derecho, que es lo que pedimos realmente, así como el presidente cuando pone la terna para la fiscalía o cuando tiene que poner su candidato para el procurador, que es lo que determina la Constitución. Lo mínimo que se pide en estos entes de control político, control administrativo, entre otras, es que actúen en derecho y no por una mezquindad política como ha ocurrido. Ok, yo quería meterme en temas de coyuntura porque una de las noticias del año es lo que hizo Trump hace poco, que es aranceles con a todo el mundo, casi todo el mundo, hasta islas que están deshabitadas. A la isla McDonald's le puso aranceles, ¿no? Y es ¿en qué le va a afectar eso a Colombia? Porque por ahí no queda muy claro y a veces la economía no se explica de manera fácil para que lo entienda el tipo que está desgranando una mazorca hasta ahora en Turmeque, Boyacá. O sea, es eso, o sea, no sé, para todos no. Entonces le quería preguntar eso. ¿Qué ocurre con el tema de los aranceles? ¿En qué nos afecta que nos claven un 10% más de arancel en las cosas que les mandamos a los gringos? Bueno, eso es digamos, dependiendo cómo lo veas. Lo primero que hay que decir, y creo que es lo fundamental en esta conversación, es que este aumento de aranceles, que son medidas proteccionistas por parte de Trump, es el ocaso definitivo del neoliberalismo, que promulgaba siempre la libertad de intercambio de mercancías.
Esto no es de poca monta. Yo sé que eso suena a palabrotas teóricas económicas, pero lo que estamos viendo, y hay que reconocerlo, es que realmente el mundo está cambiando en su visión económica. El neoliberalismo, que fue el gran modelo en los últimos 30 años, es un muerto viviente. Ya está muerto, pero sigue caminando. Y tarde que temprano terminará pues de habitar. ¿Qué es lo que ocurre? David, Daniel y los que nos oyen y los que nos ven, que todavía lo nuevo no surge. O sea, sabemos que está el ocaso del neoliberalismo, pero lo nuevo todavía no termina de aparecer. Y esa es una oportunidad para Colombia en el sentido de que el presidente Petro ha sido una voz internacional para plantear otros mundos posibles. Yo sé que muchos jóvenes que nos están viendo creen que es más fácil que el mundo se acabe a que el mundo cambie. Creo que esa es una de las desgracias que tenemos como generación. No sé si por tanta película, por tanta vaina, pero es muy difícil imaginar, David, que otro mundo sea hoy concebido. Por el tema del poder, porque nos parece que todo es una porquería, que nos parece que todo va a empeorar, todo el mundo nos están diciendo que todo va mal. Pero este ocaso del neoliberalismo que está generando un traumatismo sin precedente. Veamos cómo ya la Unión Europea dijo, sí, nos vas a clavar, Trump, también te vamos a clavar entre 10 y 20% de arancel. O sea, esto genera, va a generar unas fluctuaciones que aún no nos imaginamos. Mira cómo cayó la bolsa de valores en Estados Unidos, mira el precio del petróleo que nos va a afectar y ya te voy a decir cómo, entre otras cosas. Pero en concreto, y ahí sí voy a tu pregunta, discúlpame esta perorata, pero es importante. Está bien decir que el neoliberalismo está muriendo. Está muriendo, o sea, no es de poca monta porque otro mundo se está construyendo en este momento, que no sabemos. Y cuando no sabemos todavía qué se va construyendo, pueden surgir muchos fantasmas, pueden salir discursos más radicales, porque la gente en esa incertidumbre, y la incertidumbre genera miedo, hay muchos políticos, y eso lo sabe muy bien la extrema derecha, David, que son muy hábiles para manejar la incertidumbre, volverla miedo y generar políticas de odio, políticas de encierro, políticas de temor, que son los autoritarismos y los fascismos. Todo gobierno autoritarista en el mundo, y ahí vienen los fascismos, surgen explotando el miedo de la gente. El miedo es lo más opuesto a la esperanza y la democracia. Trump hace política con el miedo. Entonces, eso genera muchas turbulencias y del otro lado estamos nosotros, los demócratas, los que creemos en la esperanza, los que creemos en la libertad, y muy bonito hablar de ese concepto, después lo desarrollamos, que es lo completamente diferente a Trump. Oportunidades para nosotros, los que nos ven. Claro, riesgos y oportunidades. Una oportunidad. Por ejemplo, cuando Trump dice que va a subir aranceles, sube el 10% a Colombia, pero le sube 46% a Vietnam. Eso es muy importante para nosotros, porque Estados Unidos le compra mucho café a Vietnam. Al subirse los aranceles a Vietnam, eso va a castigar la venta de café en Vietnam. ¿Eso qué significa? Palabras más, palabras menos. Una oportunidad para nuestros cafeteros que, aunque se les pueda aumentar el 10%, entre el 10% y el 46%, es una oportunidad positiva para nosotros. Competir de una mejor forma. Muy bien, podremos vender más. Así es. Entonces, ese tema lo económico es pesos y contrapesos, sumas y restas. Ahí nos toca mirar con precisión qué productos son realmente los que pueden ser una ventaja competitiva para nosotros y comparativa. Temas de todo el tema de alimentos, por ejemplo, las flores. El mercado estadounidense importa flores de Colombia casi un 70-80%. Se compite con Europa, con Holanda especialmente. Entonces, en esa competencia, los empresarios nuestros y nuestro gobierno, y yo invitaré al presidente Petro con su ministra de Comercio a hacer ya unas rondas urgentes con los diferentes sectores económicos de nuestro país, porque eso tiene que hacer aquí sí tiene que haber un acuerdo nacional, David. Porque un acuerdo nacional entre gobierno y empresariado para mirar qué es lo que está haciendo Trump. O sea, aquí el enemigo no somos nosotros. Aquí realmente el enemigo es un presidente que no sabemos qué tipo de política está haciendo. Y yo creo que en esto es una invitación para que porque por ahí los exportadores pueden pedirle al gobierno que devalúe. Claro, ¿qué significa devaluar? Que el peso valga menos ante el dólar. Para que ellos sean más competitivos. Por ejemplo, pasa con el barril de petróleo, ya que lo traemos a colación. El barril de petróleo cayó ayer en la dinámica del último mes a $65 más o menos el precio del barril de petróleo. Para nosotros eso es negativo en un principio, porque este país sigue siendo un país que depende de la exportación del petróleo. Nosotros estamos calculando para este año vender petróleo en más o menos $75 el barril. Al caer 75, 65 son $10 menos por barril que vamos a dejar de recibir. Y eso tiene doble impacto en impuestos y en dividendos de las ganancias que tiene Ecopetrol.
y en un momento de vacas flacas el impacto es fuerte. ¿Cómo se compensa eso? Como tú dices, David, acierto. Bueno, entonces si cuesta menos, pues devaluemos el peso para que cada dólar adicional equivalga a más pesos colombianos. Entonces ahí uno medio compensa lo uno con lo otro, pero bueno, devaluar el peso también implica, por ejemplo, al momento de comprar, que todo se nos va a encarecer. ¿Y cómo ha jugado, digamos, las Pues lo políticas? que sí importa, ¿no? De Estados Unidos. ¿Cómo han jugado las políticas que ha tomado, o las decisiones que ha tomado el gobierno nacional con el tema del petróleo? Somos un país que depende del petróleo, pero ha sido un gobierno que ha tratado de diversificar. Lo ha logrado, digamos que en una medida importante con el tema del agro, con el tema de los alimentos. Obviamente el petróleo nos va a pegar y nos va a afectar. ¿Qué lectura tiene David sobre eso? Que esa es la decisión que ha tenido el presidente Petro desde que llegó y que la clase política económica de este país, rancia, mezquina, o no ha querido comprender, que no creo, lo comprende muy bien, pero intenta sabotear. ¿Qué significa eso? En un escenario de turbulencia como el nuestro, ya el país lo ve, del mundo, la mejor manera es diversificar. ¿Diversificar qué? Primero, la producción. Bueno, no solamente vendamos petróleo, vendamos alimentos, volvámonos unos tesos en agroindustria, que el agro es lo que está creciendo en Colombia, lo que está jalonando la economía. El año pasado creció 9.8, espectacular, abarata alimentos, vendemos más. Y la industria como tal, ¿no? El sector textil, entre otros, que puede ser una oportunidad para vender a los gringos, porque los gringos, Trump empieza a subir aranceles 20% a Europa, a China 34% a China, que es uno de los mayores exportadores hacia Estados Unidos, sobre todo de ropa, de textil. Eso es una oportunidad para nosotros, porque entonces, en términos comparativos, puede ser más barato para el gringo comprarnos a nosotros, en mercados como nosotros, más que al chino. Diversificar producción, pero también diversificar a quién le vendemos. Si nosotros solo vendemos a Estados Unidos, entonces aquí sí entienden ellos por qué este gobierno ha abierto embajadas, porque este gobierno ha viajado a África, porque este gobierno ha viajado al sur de Asia, para decirles, ahora sí nos tienen que entender y comprender y apoyar que en este mundo donde solamente mirábamos al norte de Estados Unidos, es importante mirar ahora el sur de África, sur de Asia, que son mercados inmensos, inmensos. Y abrir esas embajadas no es un gasto burocrático como lo han querido vender, no es cierto, no es cierto. Tener presencia en otras partes del mundo implica abrir mercados, tener mejores relaciones diplomáticas, flujo de personas, entre otras cosas. Entonces, diversificación de productos y diversificación a quién le vendemos. Yo decía usted algo que es la ultraderecha utiliza el miedo para poder captar electorado, y los fascismos se han creado a partir de producirle miedo a la gente y también a partir de tragedias como la inflación en la Alemania nazi. Yo quería preguntarle cómo se reconfigura también la ultraderecha, porque la ultraderecha que estaba con Trump económicamente es muy liberal y defiende el libre mercado a capa y espada. ¿Cómo queda ahora, cómo se reconfigura la ultraderecha cuando el prócer, cuando el que se suponía que era el adalid del mundo libre de Occidente, que yo no sé si Colombia es parte de Occidente, para mí no, pero eso se puede discutir en otro tema, es ahora cómo quedan, cómo se reconfigura cuando el líder de la banda dice, no muchachos, yo soy proteccionista, aranceles y libre mercado, me vale huevo. Y golpeando hasta a sus amigos, ¿no? Entre otras cosas. Ah, sí, le puso aranceles a todos. O sea, Trump no le miró la cara al cliente. Curiosamente, menos a Sheinbaum. Sí. Digamos, esa es una muy buena pregunta. ¿Cuál es el discurso de ellos? Creo que en esta turbulencia mundial de esto nuevo que está saliendo, de lo que estamos hablando de verdad, y eso no es una tesis que planteo yo, no la quiero robar, la plantea García Linera, que los invito a leer, el expresidente de Bolivia, con Evo Morales, que es un gran académico respetado, de los intelectuales más importantes actuales en Latinoamérica, García Linera. Él plantea esa tesis, que venimos ya a un momento de transición, lo llama él. La transición de un mundo diferente, no sabemos qué va a pasar. Puede que sea un mundo que llegue más a autoritarismos, que está pasando. En Europa, en las elecciones del año pasado, vimos el auge de derechas. En el Parlamento Europeo se aumentó casi 15-20%. En Alemania el partido que es heredero de los neonazis aumenta en participación. Es decir, vamos viendo auge de derechas por esa incertidumbre.
Muy buena pregunta. ¿Cómo queda el discurso de Milei? ¿Cómo quedan los trompistas colombianos como Cabal, que ellos son neoliberales de raca mandaca, que el Estado, que su filosofía es Estado mínimo, dejen hacer el mercado, el Estado de panada, solo empresario, libertad de mercado, y mire lo que está haciendo otro, no está haciendo al revés, no, más fortalezcamos el Estado nuestro, rompamos relaciones, bloqueemos. Yo no sé, yo los veo muy calladitos. ¿Con qué cara, ellos no? están buscando que es una oportunidad para nosotros, los procesos progresistas, si somos capaces de plantear una nueva narrativa que realmente convenza, no a partir del miedo, sino de la esperanza. Yo sí creo que ese es el valor fundamental. Y yo sí creo que, por ejemplo, ya pensando en 2026, el 2026 va a ser una disputa entre el miedo y la esperanza, entre los trompistas, bolsonaristas, los que siguen a Milei, los que dicen que todo está mal, que es un caos, y nosotros que creemos en la esperanza, en la institucionalidad, en las fuerzas democráticas, que no necesariamente son de izquierda, y otros más, que saben muy bien que no podemos devolvernos al pasado. Trump es una persona que detesta los derechos. O sea, ese man habla mal de las mujeres, habla mal de las diversidades sexuales. Los sectores progresistas estuvieron protestándole el lunes, ¿no? Sí, los allá con Bernie Sanders están llenando plazas en Estados Unidos, sí, porque obviamente la sociedad se empieza a movilizar. La gente no es boba. La gente no es boba, Daniel y David no es boba. Y ahorita que estamos hablando de económico, que es muy pesado, pero es muy bonito porque mire, lo económico, la derecha nos ataca en muchas cosas. Temas de seguridad, por ejemplo, porque ellos quieren llevar siempre, miren, la política, tú ganas en política cuando tú logras posicionar el debate público lo que más te interesa a ti. A la derecha lo que le interesa es posicionar el debate público, la seguridad. Esa es su banderita. ¿Sí? Sobre todo acá. Sobre todo acá. Nosotros queremos llevar es la discusión en el plano de las reformas, de lo social, de lo económico. Y en lo económico, ellos saben que nos está yendo bien. Que hay muchas cosas por mejorar, muchísimas. Venimos en un ejercicio de una economía recalentada por Duque, etcétera, que ya minaremos las causas, pero este gobierno ha podido controlar la inflación, este gobierno está generando empleo. 8.2 de desempleo en noviembre del año pasado, una de las cifras más bajas de los últimos 15 años, por Dios, eso no lo habíamos generado hace tanto tiempo. Estamos creciendo ya a niveles antes del COVID, generando trabajo, ocupación. Dato de inflación de ayer. El dato de inflación de ayer que bajó, vamos a tener una inflación esperada, tú lo estás comentando antes de empezar, vamos a llegar a un tipo 5 más o menos, para el Banco de la República sigue siendo muy alto, sí, no nos gustaría, pero ya está bajando, pese al Banco de la República que está siendo un poquito duro, está quiero meterme una tasa de interés del 9.5. Quiero meterme un poquito con el tema del Banco de la República, porque la meta del Banco de la República es 3% de inflación, digamos que es una meta que ha sostenido a lo largo del tiempo, pero pues hay que tener en cuenta que venimos de una inflación casi del 14%, ¿no? Ustedes la recibieron un 14%, ya está sobre el 5%. Pero si hay una discusión entre las medidas que está tomando el Banco de la República, donde el presidente Gustavo Petro dice no me están bajando las tasas de interés como corresponde, o están bajando muy lentas, la verdad es que no están bajando, y entra una discusión, claro, de independencia del Banco de la República versus el presidente Gustavo Petro, que les dice, ustedes están tomando no decisiones económicas, sino parece políticas, porque está al interior la hija de la hoy asesora de campaña de Vicky Dávila. Digamos, ¿qué tan bueno es para la economía del país esa discusión entre el presidente Gustavo Petro y el Banco de la República? Primero, no hay que comerse nunca el cuento de que hay algo que se llame técnico que no esté influenciado por posiciones políticas. Eso no existe. Todo lo técnico es político, ¿sí? Porque nosotros no somos seres que podemos dejar la política o nuestra visión de país, nuestra ideología, que eso es la política. No hablo de lo electoral, que esa es una consecuencia sino tu forma de comprender el mundo, tú no la puedes dejar en el armario para analizar temas sociales. Cuando decimos que todo lo técnico es político es porque el neoliberalismo no es técnico, es político. Y si tenemos unos delegados en el Banco de la República que su formación es neoliberal, pues evidentemente ellos van a tomar decisiones en el marco de la escuela de formación que tuvieron. Si tuviéramos en la Banco de la República director o codirectores que su formación sea más bien, ni siquiera izquierda, keynesianos o de otro tipo de escuelas de pensamiento, seguramente podrían tomar escuela austriaca. Sí, hay otras formas. Pero claro, como el neoliberalismo sigue siendo, insisto, como veníamos diciendo, muerto, todavía viviente, y aquí en Colombia, que somos más papistas que el Papa, ellos se aferran a eso. El Banco de la República sí tiene por orden constitucional revisar el tema de la inflación y tomar decisiones en función de eso, subiendo tasas de interés para que la plata no se mueva en el mercado. Pero no solo eso.
La Constitución dice que el Banco de la República también tiene que tener en consideración otros elementos, por ejemplo, como el empleo, como la activación económica. Cuando tú tienes tasas de interés muy altos, todo se encarece. Los empresarios no piden créditos para invertir, porque obviamente tienen que pagar más en crédito. Los hogares y consumidores no sacamos. Ustedes se han dado cuenta, van a comprar con su tarjeta de crédito, van a sacar un crédito hipotecario. Pues pucha, uno no va a pagar un crédito hipotecario cuando la tasa está a 1.5 mensual, 1.8. Contra el consumo. Entonces, en contra del consumo. Tener tasas de interés muy altas castiga la economía, digamos, que el dinero fluya en el mercado. Porque esa es la lógica. Para controlar la inflación, tenemos que contener el flujo del dinero en el mercado. Entonces, Petro entra en esa discusión y no le tengamos miedo al debate, David. Es que eso no es... Acá nos van a decir, es que Petro se mete de separación de poderes. No, no. Vamos a callarnos, no. Lo democrático justamente es hablar. Lo antidemocrático sería no acatar decisiones. No acatar lo que dicen los jueces, qué sé yo, violentar, chuzar magistrados es antidemocrático, chuzar a la oposición es antidemocrático. Eso sí es que ellos sí saben de qué están hablando. Este gobierno no hace eso, pero sientan el debate. Y creo que es sano para la democracia que la gente discuta, venga, si es realmente lo que necesitamos o no. Y que lo entienda, ¿no? Porque creo que es un debate... Mira, las tasas de inflación no solo lo mismos nosotros. Sectores asociados a la ANDI también lo dicen. Los empresarios son conscientes de eso. Venga, por favor, bajen un poquito más para que activemos mejor la economía. Porque yo le voy a hacer una pregunta que le hice a Alberto Benavides hace casi un año. Las variables macroeconómicas durante el gobierno de Petro han venido ordenadas, ¿no? El tipo de cambio está... Todo el mundo creía que se iba a ir el dólar a 10.000 pesos, ¿no? Están 4 lucas. 4.300, ya está. Con lo de Trump subió un poco, pero tema Trump. Porque también el dólar está muy fuerte. Sí. Es más que nada por eso. La inflación viene bajando, la inflación interanual nos marca 5 puntos de marzo a marzo y la inversión extranjera ha ido subiendo y como que eso se ha mantenido estable. Entonces la macro está bien, pero yo ahora me pregunto es, ¿qué ocurre con la micro? Porque nos puede pasar un caso como el de Panamá, que duró creciendo a tasas casi chinas durante muchos años, pero es uno de los países más desiguales, en donde hay mucha inequidad del mundo. Entonces, es una visión personal, es ¿de qué me sirven las variables macro ordenadas cuando en la micro estamos jodidos? La pregunta es, ¿hacia dónde podemos ir ahora para que la micro justamente mejore y que este gobierno no quede con ese saldo en rojo? Porque yo recuerdo que Petro en campaña decía como no, vamos a crear una banca pública para que la gente pueda pedir plata prestada a un interés más bajo que el que le da un banco normal y que también tenga crédito, porque es que el banco es... Yo tengo que haber pedido prestado para pedir prestado, o sea, es como una vaina casi lógica. Entonces, muchas barreras. ¿Cuál es el plan desde el Congreso desde el gobierno también? Sí. Justamente para no dejar ese saldo en rojo, porque es que a mí durante estos años de gobierno me ha parecido que la micro la han descuidado. Pues bueno, mira, ahí la respuesta es, y es válido, no solamente es crecer, sino cómo se crece. No solamente es tener los indicadores favorables, el PIB, etcétera, sino la forma. Y este gobierno, con toda la discusión, porque nos han dado palo y a veces de malintención, de manera muy malintencionada, la diversificación de nuestra matriz productiva, discúlpenme esas palabrotas, es un principio fundamental de este gobierno. Cuando el presidente dice, tenemos que cambiar de un modelo extractivista, rentista, es decir, que el país siga creciendo con la explotación de petróleo o con la especulación financiera, hacia un país altamente productivo. ¿Qué es lo que ocurre con el sector extractivista petrolero y el financiero? Que generan muy buenos indicadores en términos macroeconómicos. Acá las bonanzas petroleras te disparan. Si hay una bonanza petrolera, que es lo que está pasando aquí en las Guyanas, ¿no? O lo que pasó en la época de Uribe. Uribe tuvo unas tasas de crecimiento porque tuvo un boom petrolero sin precedentes. Los famosos ciclos. Los famosos ciclos, que es la enfermedad holandesa y otras más. La maldición de los recursos naturales lo llaman, porque tuvimos un boom petrolero, pero es que el sector extractivista genera muy poca, es poco intensivo en mano de obra, genera muy pocos puestos de trabajo, igual que el sector financiero, que es toda la especulación, bolsas de valores, títulos, valores, todo el tema del crédito, burbujas especulativas, etcétera. Todo eso te genera muy buenos números, pero no te está generando riqueza real.
El presidente dice, y es que eso es principio básico de la economía, lo que genera riqueza es el trabajo. Nosotros nos tienen que medir es por los nuevos puestos de trabajo o de ocupados, que es diferente porque los empleados tienen que ver con salario directamente, pero no necesariamente ocupado significa salario, que estamos generando. Eso es la verdadera riqueza. ¿Qué sectores de la economía generan más puestos de trabajo? El agro y la industria. Entonces, hoy estamos generando más puestos de trabajo, más ocupados, porque el agro está completamente incentivado. Pero eso sí, el agro es un sector muy informal. O sea, entonces, digamos, ahí es donde la economía empieza ahí. Generamos más ocupados, informales, que es lo que están saliendo en los datos del DANE, pero esa informalidad se está generando es porque el agro y el campo se está activando con todo lo que estamos adelantando en política de distribución de tierras. Mira, eso es una forma de crecer diferente, dándole capacidad económica a nuestros campesinos, resignificando la labor del campesinado. Entonces, mira que ahí empezamos a mirar que estamos creciendo, pero creciendo, generando trabajo, creciendo, generando una economía más sostenible. En eso los empresarios nos acompañan. O sea, ¿qué tipo de empresario industrial va a estar en contra de este tipo de políticas? Entonces, yo creo que en eso el presidente ha acertado. Y termino con lo que está diciendo en mi comentario anterior. Pueden criticarnos de muchas maneras, y muchas de esas críticas loables, y hay que aceptarlo. Pero en lo económico, este es un gobierno que ha manejado un buen comportamiento económico. Por eso nos dolió tanto que el año pasado el Congreso no votara la ley de financiamiento de manera mezquina, porque estamos con unos indicadores positivos. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice el Banco Mundial, lo dice la OCDE. Justamente por eso no lo votaron. O sea, imagínense, digamos, no les iban a dar la derecha. Que no David, digan ahora que son petristas. Van a decir ahora que el Banco Mundial es petrista o que la OCDE es castrochavista. Claro que sí. Ellos mismos nos reconocen que somos de las mejores economías de Latinoamérica y de la OCDE la tercera en crecimiento en el pasado trimestre. Entonces, es muy mezquino la política, porque esos 12 billones que nos castigaron de la ley de financiamiento, el Senado, las comisiones económicas, donde está Fincho, el jefe de la banda, que él mismo lo dijo, no lo digo yo, él es el bandido. Él dijo, yo soy el jefe de la banda, es un bandido, pues él lo dijo, lo afirmó, lo aceptó. Nos hubiera propiciado mayor crecimiento, más infraestructuras, más obras que también generan muchos puestos de trabajo, las obras, que eso sí nos ha faltado, la vivienda un poco, pero bueno, o sea, eso hace parte de esta reflexión política económica. Eso era destinado para hacer obras de infraestructura, más colegios, más carreteras, y bueno, el Senado no quiso, pensando que, yéndole mal al gobierno, ellos se van a catapultar 2026 y están equivocados porque la gente no es boba y no les va a comprar ese discurso. Así es. Quiero no salirme un poquito de la discusión económica, pero sí meterme en el tema político, ¿no? Porque eso también creo que van de la mano. Van de la mano. Y hemos visto al presidente Gustavo Petro en un consejo de ministros que yo personalmente celebro esos consejos de ministros. Yo los haría cada 8 días, televisión privada, si le moleste a Vicky. Mi papá no. Sí, pero bueno, sí, no. Perdón por los que ven. Que le corten, yo me llamo, lo mato. Pero entonces el presidente en esos consejos de ministros ha dejado claro que las finanzas del país venían lesionadas desde el gobierno anterior. Lo cierto es que este gobierno tiene una papa caliente y es el tema del déficit en este momento. Hemos visto recortes y demás. Entonces me gustaría escuchar su opinión, David, sobre eso. Obviamente, ¿cuál es su lectura del gobierno anterior y cómo estamos en este momento? Bueno, tratando de ser muy pedagógico, porque si estos son temas muy... Por ejemplo, ese tema del déficit fiscal, hay que revisarlo. ¿Usted cambiaría la regla fiscal? Antes de eso, primero revisemos si en verdad este ha sido un gobierno con el mayor déficit, que ahorita está más o menos 5 punto y pico, o sea, y bueno, está en eso. Entonces dicen que es el mayor de los últimos tiempos, quitándolo el periodo del COVID, que tocó pues el castigarse. Y yo creo que hay que revisarlo por lo siguiente, porque es que nosotros cuando llegó el presidente Petro, fueron decisiones del primer año, cuando se decidió pagar 30, 40 billones del presupuesto nacional al pago a Ecopetrol por el subsidio de la gasolina. Eso que le pagamos a Ecopetrol, esa deuda que se tenía con Ecopetrol, en ese momento no se contabilizaba como deuda. Eso no hacía parte, ingresaba en ese indicador que llaman déficit fiscal. No hacía parte de. Claro, el momento de pagarlo ya se nos empieza, ahora sí se asume, ¿no? Entonces es un tema de contabilidad que tendremos que revisar, porque cosas que en este momento se asumimos como deuda en el gobierno de Duque no se asumía. Y eso por eso primero es cuestionable y debatible. O lo otro, el crédito que sacó Duque con el Fondo Monetario Internacional para el COVID, que yo me acuerdo porque yo en ese momento como oposición planteamos ese debate con datos que había sacado la Universidad Externado, los Andes, alguna de las dos me acuerdo bien,
diciendo Duque no está negociando bien, va a sacar un crédito de $5.000 millones a pagar a 3, 4 años con tasas de interés no razonable para nosotros. Y Petro lo decía hace un par de días, ¿no? Yo no sé si ellos sabían que íbamos a ganar y por eso hicieron eso. Entonces, eso es lo que estamos pagando en este momento de manera rigurosa. Si hay que pasar por encima de la regla fiscal, hay que revisar eso muy cuidadosamente, porque no asumir la regla fiscal implica efectos colaterales negativos en los mercados que son importantes. La reacción que puedan tener. Claro, pero también es cierto que es inconcebible, David, que en este momento del presupuesto nacional que tiene el gobierno nacional, 1 peso de cada 5 se esté pagando deuda. Este año, por ejemplo, tenemos un presupuesto más o menos de 500 billones de pesos y el pago de la deuda es 110, 120 billones de pesos. Es que es una barbaridad. Una tercera parte. Es una barbaridad. O sea, eso. Y lo otro se va en funcionamiento y tal. Ellos dicen que despilfarrar es que contratar más médicos, más profesores, fortalecer la fuerza pública. Ellos que solamente utilizan la fuerza pública para instrumentalizarla, ahora sí les parece que no. Toda la dignificación que le estamos dando a los militares, cambiando todo internamente, pagándoles ahora un salario a los soldaditos. Y lo digo soldaditos, no, discúlpenme la expresión, pero porque ellos lo ven así. Para ellos son, si no son de alto rango, los pelados soldaditos que vayan y se maten. Sí, los instrumentalizan. Los instrumentalizan. Este gobierno sí los ha dignificado y empieza a pagarles ahora progresivamente hasta pagarles un salario, dignificándoles su labor. Eso es lo que llaman ellos burocracia. Pago de militares, pago de profesores, pago de médicos y enfermeros. Por favor. Y que yo soy de los que cree que el tema de gastos de funcionamiento está principalmente en los territorios. Pero David. No sé ya metiéndonos en el tema político, porque si yo fuera el presidente, 2026 elección, rompo la regla fiscal y después miro qué hago en el 27. Sí, obvio. Sería un pequeño dictador. David, ¿no? García. No, porque yo digo una cosa y lo dije antes de que entráramos a grabar, yo quiero que este gobierno se reelija, más allá de que le he encontrado muchas cosas porque yo no quiero que este gobierno pase como, un experimento de izquierda que no funcionó. No, para consolidar una alternativa política en Colombia necesita electoralmente ser ganador. Porque si no ganas en las urnas, chao, no tienes nada por más de que el discurso sea bueno. Le quería preguntar, porque usted decía ahorita, no le van a comer cuento a la derecha porque, qué sé yo, porque quieren ganar con el miedo y nosotros vamos a ganar con la esperanza. De la derecha, ¿quién ve? ¿Cómo analizas de esa derecha? Porque que ya se están peleando, ¿no? Entre otras cosas. No sabemos cómo viene el gobierno, pero la derecha es también un cuarto oscuro. Se están dando, perdónenme, cuchillo. O sea, eso es el Centro Democrático internamente. Ellos son un poquito más hábiles para esas peleas internas. A veces la izquierda sí nos damos... Hay un canibalismo de izquierda, hay que decirlo, muy feo desde toda la vida, desde siempre. Pero en este momento la derecha, en su desespero, todos se están dando muy duro. Entre ellos ya se están acusando muy feo. Y yo no veo. Yo creo que es una derecha que todavía... no tiene propuesta de país. Es que para ganar no simplemente es un discurso en contra de, sino hay que ofrecer algo. Yo no veo ningún ofrecimiento salvo de volver al pasado y eso es un discurso muy flojo. O sea, eso de decir es que de por sí es que siguen utilizando cosas que la gente no copia, solamente sus grupitos, sus burbujas digitales o sus minorías ruidosas. Sí. Por ejemplo, decir que esto es que nos vamos a volver como Venezuela. Venga, pues ya nos volvimos en 4 años. Entonces, ahora, ¿por qué van a volver a utilizar eso de cara al 2026? ¿No? Eso es ridículo, digamos, muy ridículo. Pues para nosotros no sirve, pues obvio, pero creo que es una derecha que todavía no ofrece nada, y por eso su discurso cada vez va a ser mucho más emocional, en ese sentido el miedo, en ese sentido el odio, en ese sentido de despertar como emociones y sensaciones muy racionales. Acuérdense que así votaron el plebiscito, lo dicen ellos, que yo no me lo invento, ellos mismos lo dicen. Ellos sacaron a votar a la gente berraca a punta de miedo y fake news, que en eso sí son hábiles, David. O sea, Trump tenía su Fox, ¿no? Y el tema de las mentiras, y eso nos afecta porque eso nos daña buen nombre. Nos daña buen nombre y afecta a la democracia. Y en tanto ruido es complicado. Cuando el ruido suena es porque algo lleva y tanto se dice que algo será verdad. Aquí en Colombia que somos tan así, tanto, será por algo, ¿no? Será por algo. Y bueno, entonces, eso es más bien, yo creo que ellos juegan es a eso.
Creo que en eso Vicky es muy hábil, pues viene el tema comunicacional, pero miren que a las calles les va mal, eso les va mal, vaya, ¿cuántas veces no han sacado a Vicky en la EPS? Y se toma fotos en las plazas vacías. Quieren jugar al outsider. Pero, y solo termino con esto, sí. Algo que juega a nuestro favor, nosotros entramos en campaña ya, pero sin nombre. Nuestra campaña es la consulta popular, como dijo Benedetti, nos dieron papaya. Entramos en campaña, nos pusimos a la ofensiva. Ganan política, como lo dije ahorita, el que pone el debate y estar a la ofensiva. Nosotros recuperamos ofensiva. La movilización del 18 de marzo, más de 100.000 personas en toda Colombia, fue un prestallido social. Recuperamos la ofensiva en agenda, temas sociales y derechos. Recuperamos la ofensiva identificando un adversario que está saboteando el cambio, que quiénes son los congresistas, que son los de la banda que no quieren permitir las reformas. La gente ya identifica, son ellos, ¿no? Pasamos a la ofensiva porque nos organiza nosotros como pacto y como movimientos sociales ya a articular en la calle. Pasamos a nuestro lugar de confort, que es la calle. Una representante como Jubinado decía que Petro había perdido las calles. Por favor, hasta eso llegaron, ¿no? Hasta eso llegaron. Creo que esa derecha no tiene discurso, no comprende las dinámicas sociales del país, como no comprendieron el estallido social, no lo comprenden ahora. Ellos no dimensionan por qué salieron 100.000 personas a apoyar al presidente Petro, subestiman al presidente Petro, creen que ya está acabado, falso de toda falsedad. Ellos mismos se engañan en sus datos. Yo creo que el país evalúa mejor a Petro lo que sale en las encuestas, eso es lo que nos dicen nuestras encuestas internas y realmente pasa, yo lo siento en la calle, que hay que mejorar muchas cosas, sí, David, muchísimas. Y yo espero que el segundo gobierno improvisto del 2026 recoja lo mejor de este gobierno, pero que vaya más allá. Que ese es el llamado de esta generación. Nosotros estamos llamados a superar a nuestros maestros. ¿Qué tal seguir lo mismo? Yo admiro a Petro, lo aprecio, por supuesto, ha sido un maestro, le valoro muchas cosas positivas, pero nuestro papel es ir más allá de él. O sea, así como el hijo está para superar al papá, el alumno superar al maestro, esta generación tiene que llevar la posta un poco más adelante y creo que lo vamos a hacer en el 2026. Ahí hay un tema bastante importante y es, bueno, ya nos metimos en el tema 2026 y no me quiero salir de ahí. En el tema 2026 hay una candidata que tiene un medio de comunicación, de hecho los videos que lanza Vicky en sus redes sociales a los 2 minutos están en la revista Semana, algo que no tiene, pues, digamos, sectores de izquierda, claro, con todo el billete que pueden tener en este momento los Gilinski. Tenemos, pues, a una María Fernanda Cabal también que es impulsada por algunos gremios y un Miguel Uribe Turbay que con Vicky son los que más plata están gastando en este momento en redes sociales, que bueno, eso no se debería entrar en campaña, pienso yo, pero pues por tiempos no sucede así. Sí, no y ellos cuestionaron al presidente Gustavo Petro por algo similar, de hecho. Y ustedes tienen una matriz mediática en contra, eso es una realidad, creo que eso es claro, pero también a veces los sectores de gobierno cometen ustedes errores. Yo no hago parte del gobierno a pesar de que he apoyado a este gobierno, pero cometen errores. Entonces, tienen 2 retos importantes. ¿Cómo afrontarlos de cara al 2026? Sí, nuestra verdadera oposición son los medios, ¿no? Y es eso, digamos, lo retomo es, la ventaja nuestra es que nosotros estamos en campaña sin persona y ellos sí tienen ya personas haciendo campaña, caras, rostros, y ya una campaña que inició tan rápido, eso es un desgaste para los que ya están saliendo. Para los que no conocen, tienen su tiempo. Para los que no los conocen, tienen su tiempo de empezar a crecer, a visibilizarse, que es lo que quieren, como Cárdenas, que sale por ahí decir, ¿sabe quién soy yo? ¿Cuál Cárdenas? Venga, yo me presento. Uy, no, pero ¿Cuál Cárdenas? Esa es la pregunta. Entonces, bueno. No, fíjese que no lo hago irónicamente. Pero... Ah, ¿no lo dijo irónicamente? No, de verdad no lo conozco. No, nadie lo conoce. Entonces, bueno, él empieza y bueno, hay muchos que están... Pero eso también es un desgaste. Mira, Vicky sale Semana el año pasado y ya ella ya toca un techo diferente a como venía creciendo el año pasado. Y obviamente le están metiendo mucho billete. Nuestra campaña ya es una causa, una propuesta, sin rostro todavía. No tenemos nuestros precandidatos a la presidencia, también están ahí, pero no tenemos. Eso nos da, insisto, un marco de acción mucho, mucho mejor, ¿no? Porque cuando tú haces una campaña en función de una causa, el impacto hacia la ciudadanía es muy diferente cuando tú presentas simplemente una cara. Y eso es favorable para nosotros. Errores nuestros, ¿no? Por supuesto, administrar mejor, entender mejor, comprender mejor, relacionarnos mejor con los sectores políticos que no son afines a nosotros. Siempre lo he dicho, mira, el problema no es que tú te sientes en la mesa con alguien que no piensa igual que tú, que hasta de pronto tú criticaste, que de pronto puede ser de la política tradicional, etcétera.
El problema sería si al momento de sentarte en la mesa con ellos, tú te olvidas de dónde vienes y para dónde vas. Ese sería el problema. Porque obviamente la lógica del gobierno y de la política es imposible quedándose uno encerrado, ¿sí? Y eso lo comprendimos, lo comprendió el presidente Petro. Una cosa era el presidente Petro en su candidatura 2018 y otra en su candidatura 2022. Nos tocó abrirnos un poco más para que llegaran otros sectores que no fuera solamente izquierda, ¿sí? Y eso lo hicimos por dos razones. Obviamente por un principio de estrategia electoral, porque tenemos que sumar más para poder ganar, pero también con un principio democrático. Yo sí creo que Petro, y yo por eso lo acompaño, él sí es genuino en pensar que este país se construye con otros diferentes a uno. O sea, lo creo profundamente. Por eso él en su primer momento invitó a toda esta gente diferente, invitó a un Alejandro Gaviria, invitó a Cecilia, invitó a Ocampo, así a otros, creyendo, vengan, ustedes aparentemente son liberales, progresistas, ¿no digamos. fue un error? Y fue un error, ya lo reconoció. Mira, la semana pasada en el Consejo de Ministros lo dijo, me equivoqué, dijo, me equivoqué, porque me traicionaron. ¿Qué significa esa traición? En el fondo es decir, yo los invité a construir un país de tal manera, ellos tenían la cabeza a otros. El que siempre han tenido. El que siempre han tenido, que es miren, eso es un tema muy interesante, porque si bien uno puede catalogarlas a ellos como uno cataloga a Uribe, como esa extrema derecha, sí hace parte de sectores políticos que no le apuestan a cambios de fondo estructurales en el país, ¿sí? No le apuestan a gobiernos populares, ¿sí? Que realmente tengan una democratización más profunda hacia la gente. Les cuesta llegar a ese paso, digamos, ¿no? Y no creen en eso, no lo creen, y ahí nosotros sí nos diferenciamos porque vamos un poquito más allá. Pero vuelvo y retomo, ¿qué aprenderemos del 2026? Ese tipo de relacionamiento con esos otros, ¿sí? Que nos ha costado en algunas cosas, en cuanto a temas de cuestionamientos hacia nosotros, pero en términos también de cómo construimos con esos otros, de que no hayan traiciones, porque es lo mismo, en el 2026 no podemos ganar solos. Hoy la base del presidente Petro puede ser un 30, 35%, nadie lo niega. O sea, el candidato del petrismo puede pasar la primera vuelta. Sí. La pregunta es la segunda, ¿no? La pregunta es la segunda vuelta que va a ocurrir. Eso es así. Entonces, ahí tenemos que tejer. ¿Con qué porcentaje ustedes se están mirando internamente al progresismo? 2026. Pues mira, eso sí dicen las encuestas. El pacto histórico ahorita, y no las nuestras, eso sí las de ellos, el pacto histórico es el partido que la gente que reconoce más y que se siente más identificada, y el segundo es Centro Democrático. Que miren que es muy interesante porque son los dos partidos más ideológicos. Yo se los digo, en el debate, entiéndaseme bien, en el debate en el Congreso yo respeto mucho más el debate con el Centro Democrático que el debate, por ejemplo, con personas del Verde. Porque es que con el Centro Democrático ellos tienen una posición de país. Es que uno sabe. Y la defienden. Listo, va para esa uno y sabe, discutimos. Uno sabe. Perfecto. La tibieza es terrible. Pero la otra, hermano, uno no sabe a qué Es duro. atenerse. Hoy dices una cosa y mañana dices otra y pareciera que te vas acomodando conforme la opinión pública va diciendo, que ese es el tema, esa es la mediocracia. Entonces, dependiendo, como le tenemos mucho y los políticos, entonces, claro, mirar qué dicen los medios, entonces tú vas perfilando, pero como los medios no son puros, ¿sí? Los medios tienen editoriales y el problema no es que el medio tenga editorial, ¿sí? El problema es que no lo dice de frente. El problema no es que un periodista X como, no sé, los de Blue Radio, Néstor Morales, el problema no es que él sea derecha y que sea una persona... El problema es que está enclosetado. Sí, porque hasta elitista. Néstor Morales es muy complejo. Lo de Buenaventura, los comentarios de Buenaventura. Sí, es muy complejo. El problema es que él aparezca como si fuera una persona neutra, imparcial. Creo que lo más sano pone es cuando el mismo medio dice, no, nuestra posición es tal. Como ustedes también lo hacen en los medios alternativos, miren, tú lo dices, yo apoyo a este gobierno, yo no soy parte del gobierno, pero yo, claro, yo afino, le critico otras, pero mi posición es tal. Creo que eso es sano para la democracia. Claro. Porque tú lo dices y listo, y la gente puede, yo estoy con esto, no estoy con lo otro. Creo que la democracia es eso, es más transparencia, como los consejos de ministro, que hay que ser transparentes y bueno, ahí pasan muchas cosas, reality ya está un poquito más pulido, ¿no? Pero bueno, igual la gente estamos desviando. Le falta drama a los consejos de ministros, pero me parece que está bien. No sé cómo estamos quiero de que tiempo. Quiero que alguien llore en el Falta consejo de las ministros. Camisetas acá colocando los nombres de tal. Todavía tenemos un cuarto de hora. Ok. Sí, el problema, igual la gente en democracia siempre quiere a alguien que le marque un rumbo y por eso yo tengo una teoría que es el síndrome Fajardo, que es ir punteando las encuestas faltando un año para la elección y después perder. Ese es para que la tenga ahí. Ay. Yo más que una pregunta le quería hacer una apreciación.
yo no sé usted cómo se lleve con Gustavo Bolívar, si se llevan bien o mal. No dejen que ese sea el candidato. O sea, si quieren retener el poder, no, porque si usted perdió Bogotá, ¿qué nos hace pensar que un tipo en Soledad Atlántico vaya a votar a Bolívar? Yo veo eso y no sé usted qué cuadros políticos vea o visualice o del gobierno se diga, no, a mí me gusta este, sí. ¿Cómo está leyendo las encuestas? Porque las encuestas están mostrando entonces progresistas a Gustavo Bolívar punteando, pero venimos de lo que dice Pero me David. parece que eso es un cazabobos. Entonces, el resultado de Bolívar no fue el mejor, de hecho queda detrás de Oviedo, que políticamente era una figura invisible que se volvió, digamos, fuerte en redes, pero termina quedando tercero Gustavo Bolívar y curiosamente aparece primero en las encuestas. Y yo también lo digo, en mi canal me dicen, eso es un globo, eso es un globo, eso es un globo. Sí, eso Entonces, ¿cómo lo lee David de cara a lo que están mostrando las encuestas? Bueno, el pacto histórico tendrá un candidato propio o candidata de aquí a diciembre de este año, que es el momento donde por tiempos electorales, lo determina el CNE y la registraduría, inscribimos candidaturas al Congreso. El pacto histórico tendrá un candidato o candidata única. Todavía no hemos resuelto cómo definirlo, ya sea consulta, ya sea encuesta, seguramente alguna forma que podamos medir, obviamente con nuestros métodos de medición, que para marzo del otro año se enfrente la consulta del Frente Amplio. Va en la lógica de lo que estoy comentando para hacer un gran bloque democrático institucional que se enfrenta al bloque del miedo. A ese bloque trompista, a ese bloque milenista, a ese bloque que quiere volver al pasado. Y en eso, por eso, para el Frente Amplio invitamos, ahí sí, a mucha gente más allá de la izquierda. Ahí sí invitamos al partido de la U, sectores de la U que le apostaron a la paz y que la apuestan y que nos han apoyado también en las reformas sociales. Al Partido Liberal, que siempre los hemos invitado, y ustedes saben esa disputa que tenemos, porque obviamente el corazón del liberal es un corazón muy cercano a nosotros, ese liberalismo social, todo eso, pero que lastimosamente hoy está manejado, dominado por ese liberalismo neoliberal y por ese liberalismo elitista. Ahí seguimos en esa tensión dentro del Partido Liberal. Invitamos a los verdes progresistas, por supuesto, ¿sí? A esos sectores políticos. Entonces, definir nuestro candidato interno tiene que ser muy estratégico. Creo que en este momento un Gustavo Bolívar, una María José Pizarro, yo no veo más, realmente no veo más, son los dos, ¿sí? No veo más del pacto histórico, porque aquí no entra en el pacto histórico, no entra Corcho. Quintero, no entra, yo creo que Corcho va para el Senado, ¿sí? Más que una candidatura presidencial, está haciendo todo esto para ir al Murillo. Senado. Murillo no entra en el pacto histórico, él entrará en el frente. Cristo no sé si lo va a hacer, entras en el frente, no en el pacto histórico. Caicedo no entra en el pacto histórico, pero posiblemente en el frente, ¿sí? Entonces miren que primero el pacto, por eso la unificación nuestra que pasa por el CNE y ese es un periplo ahí, para volvernos un partido único, fuerte, todavía está por verse. Es Bolívar o Pizarro para mí. No hay nadie más. Dios. ¿Sí? Y entonces, de aquí más o menos a octubre, bueno, primero que Bolívar tendrá que renunciar. Sí. Él debe estar pensando hay que ver, mucho. Hay que ver. No, ya marzo ya pasó mayo, perdón. Tiene fecha hasta mayo. Que es el día de la primera vuelta presidencial del otro año. Tiene que renunciar un año antes, creo que es el 15 de mayo. Bueno, no tengo aquí presente, que a mediados de mayo. Primero, si él toma la decisión. Si no la toma, yo creo que se espeja un poquito más el camino para María José. O sea, ustedes le están, digamos, creyendo las encuestas en este momento que están viendo. O sea, internamente están teniendo el mismo síntoma. Hay unas encuestas internas que se están haciendo, pero sí creo que el pacto histórico es consciente que este tipo de encuestas de derecha tenemos que tener siempre un beneficio de duda para analizar, ¿no? O sea, no está mal que un candidato, que una persona del progresismo, el corazón del progresismo esté punteando. Tampoco está mal. O sea, no. Miren, o sea, digamos, de entrada, si tú te pones a mirar, entonces tú sumas los porcentajes de Gustavo Bolívar, María José Pizarro, cuando entrevistan a Carolina Corcho, esos porcentajes, todos ellos en las encuestas nos dan realmente, creo que, bueno, primero, o en el peor de los casos, un segundo, si sumas también la de los otros. Sí. ¿Sí? O sea, en sí mismo. O sea, si uno suma esos tres, claro, da 30 puntos. Claro, mira. La base de Petro. Que es lo que les decimos. Hoy, si fueran las elecciones, hoy sumando todo, ya pasamos primera vuelta. Es la verdad. ¿Sí? Y eso es más bien lo que miramos, porque también es cierto que yo sí creo que hoy estamos en un momento donde, sobre todo para este sector, para el petrismo, para el pacto histórico, donde el presidente Petro, el que la gente logre identificar quién es el candidato de Petro,
vamos a tener una votación masiva ahí. Claro, ese candidato o candidata tiene que colocar de su parte. Como tú dices, tiene que colocar más, tiene que ponerle su identidad, tiene levantarse que, temprano, dormir hasta las 11 de la mañana. Esos votos no se endosan así, ¿no? Pero de entrada no partes de cero. No partes de cero. Es que eso es la diferencia con los otros candidatos que están balbuceando. David, hay un tema que me parece a mí casi que espinoso y es, ¿este país está preparado para tener una presidenta mujer? Porque me parece que en ese aspecto somos muy parecidos a los gringos. Trump jugó en 3 elecciones, le ganó a 2 mujeres. Cuando tocó contra un man, perdió. Aquí puede ser que sí estemos preparados para una presidenta mujer, porque por ahí sería un error del gobierno mandar a una mujer. No, yo sí creo que estamos preparados. Sí. Viendo la sociedad de pe a pa. No solo, digamos, bueno, tú pones referencia como Estados Unidos, yo pongo más referencia a México, mira México, pendientes ahorita la elección Ecuador, que es ahorita creo que el 15 de abril, sí. donde posiblemente la candidata del correísmo que ya unió fuerzas con el movimiento indígena, que estaban muy separados, divorciados, se unieron, no se habían unido en las elecciones pasadas, contra el actual presidente Noboa, se puede dar ahí una victoria. No, yo creo que sí estamos preparados. Yo creo que el proceso del movimiento de mujeres ha sido cada vez más fuerte. Pues mira cómo del otro lado está una Vicky, está una Claudia, ¿no? Creo que sí, que el país está preparado. Ya tuvimos 2 vicepresidentas mujer. Si ponerle ideología, ya pasamos con 2 experiencias de vicepresidencia. Creo que sí. Pero yo sí creo que el 2026 no es tanto entre mujer u hombre, ¿no? Creo que eso va a ser secundario o terciario en el momento de que la gente tome la decisión. Yo sí creo que más bien va a ser, por supuesto, una votación donde se va a decir, ¿continúa el gobierno progresista? ¿Continúa esta agenda de gobierno? Claro, porque es que Sheinbaum llega por una plataforma que obvio. No, y porque ella ya había gobernado la capital también. Entonces aquí tendríamos tendríamos mujeres que, salvo Claudia López, no han gobernado nada. Entonces ahí me parece a mí. No sé si Dani tiene otra pregunta. No, yo quería ligar esto con el tema de la consulta popular que mencionaba David, porque se abre el tema de la consulta popular en medio también de un proceso electoral, ¿no? Se hunden las reformas, digamos que todo el bloqueo institucional que lideró allí Efraín Cepeda, y aprovecha el sector de gobierno para lanzar una consulta popular, mecanismo constitucional, totalmente válido, pero ¿cómo juega eso entonces de cara al 2026? ¿Qué están planeando ustedes también ahí? Lo retomamos, nos dieron papaya, como dijo Benedetti, ya nos ponen campaña. Eso es verdad. Yo no voy aquí a decir cuento. Sí, por supuesto que nos ponen campaña. Ellos lo saben y por eso intentarán sabotear la consulta popular. Yo creo que el Senado la va a hundir. ¿Sí? Ya están mostrando los argumentos por los cuales la van a hundir, ¿no? Yo creía que se iban a ir por el lado de aceptar la apelación que hubo del hundimiento de la reforma laboral en séptima para que se fuera a otra comisión. Puede que eso lo tengan en remojo, pero ahora esto que hizo un sector del Partido Liberal de una reformita acotada, 4 o 5 artículos, una copia incluso, que es lo que más se vende de la reforma laboral, es que nadie eso va a decir que no. Ellos obviamente la cogen, ¿no? Pero eso es nuestro, la gente no puede olvidar, eso no es de ellos, eso lo propusimos nosotros, recuperar las horas extras, nocturnos, bueno, lo que ya sabemos. Entonces sale el jefe de la banda diciendo ayer, Efraín Cepeda, que él sí como que sí le gusta eso del Partido Liberal. No es la primera vez que pasa. Con la reforma de la salud fue lo mismo, con la reforma pensional fue lo mismo. Tratan de desechar toda la reforma que es estructural, integral, y cogen 3, 4, 5 punticos, tal vez para ellos los más taquilleros, populismo, en donde ellos no quedan mal ante la gente, y salen ellos como los grandes salvavidas, los conciliadores, los que mire que sí se pueden, es que el gobierno, Petro es muy extremista, nosotros sí podemos hacer otras cosas, Ellos, no es la primera vez, Daniel, no es la primera vez, lo han hecho con la reforma pensional, por ejemplo, con el tema del subsidio a los hogares. Ellos pasaron un proyecto para hacer lo que llamamos en la reforma pensional del pilar solidario, el primero. Entonces ellos lo sacan, aparte un proyectico solo para darle subsidio a los abuelitos que están en las calles, ¿sí? Pero aquí todas nuestras reformas son estructurales. Entonces, primero, ellos ya van dando pasos para decir no es necesaria la consulta, es que esa consulta es muy costosa,
¿no? Entonces ese es el otro argumento. 700.000 millones y ponen a otros a hablar de eso y sale, bueno. Se imprimen y ya. No solo eso. Es que, y voy a ser muy categórico, y para los que nos ven, que la democracia cuesta, sí, la democracia cuesta. Sí. Es costosa, sí, sí. Claro que sí. Ujú. ¿Ustedes quieren un sistema de gobierno eficiente? Pues una dictadura te ahorras elecciones. Y listo, ya pague y vámonos. Tú no puedes ponderar lo que es el costo de la democracia con otros tipos de costos del Estado. La democracia y el sistema electoral es la esencia misma de la democracia y la esencia misma de nuestras repúblicas. Y sobre todo en un caso como estos, donde si la clase política no se puso de acuerdo y por eso hunden las reformas, pues es legítimo que Petro diga, listo, si la clase política no quiere, que lo diga el pueblo. ¿Quién es al final el que debe dirimir el conflicto político? La ciudadanía. Si vota, si dice esto, vamos para esto, si no. Que ya lo había hecho en el 2026 cuando fuimos elegidos presidente, ¿no? Sino que estos no lo quieren aceptar. O sea, ese dirimir nos lo dio el pueblo en el 2022. Sí. Cuando fuimos elegidos, hay un mandato claro de queremos un gobierno de cambio. O sea, nosotros no vinimos aquí a sentarnos a calentar silla y administrar el gobierno que nos habían dejado. Vinimos a hacer los cambios. Esta clase política no ha entendido que nosotros estamos acá para hacer los cambios de manera pacífica. Que en verdad no somos un lunar en la historia, que no somos un paréntesis ahí que hay que salir rápido de ellos y despacharlos. No lo han comprendido. No comprenden que si no hacemos los cambios, este pueblo vuelve a estallar. Y que Y no es una amenaza, eso es lo cuando Petro dice, es que la gente puede llegar a la violencia. Y no es porque él Con esté cualquier incentivando a la gobierno. violencia, así es, David. Es simplemente una radiografía, una descripción. Si esta clase política no hace los cambios, el pueblo vuelve a estallar. Ellos desconocieron el estallido social, muchos de ellos diciendo que es una cosa ahí de bárbaros, lo que sea. Entonces, si nosotros no hacemos el cambio y esas son las cuentas de ellos, este gobierno este pueblo se vuelve a estallar y ellos no lo quieren aceptar. Entonces, van hacia sabotear la consulta, de todas las maneras, pero primero para poderla sabotear tienen que legitimar el saboteo. ¿Sí? Por eso les digo que eso está muy caro, que eso es muy costoso, que miren, acá hay otro proyectivo que sí lo podemos hacer. Van llenando argumentos para el momento de decir, vamos a votar, no a la consulta. Nosotros no vamos a ceder. El presidente le ha dicho, la consulta va porque va, vamos, no es simplemente 3, 4 artículos, es un conjunto articulado que por si ya hayamos cedido en la Cámara de Representantes eliminando muchos artículos, hayamos consensuado al extremo. Eso es mentira de ellos que dice que este gobierno no hace consensos. Todo proyecto que entra al Congreso del gobierno sale diferente a como entró, porque en el Congreso lo cambian, lo modifican, le hacemos todas las modificaciones, David. Y bueno, si la consulta va, claro, eso nos da batería para estar en la calle. Dependiendo de los tiempos, pero después del pacto histórico entra la campaña de consulta interna y eso nos da hasta diciembre. No lo sé, no me voy a poner en la futurología, pero lo que sí es cierto es que ellos ya están viendo su error, porque hasta en su fanatismo cometen esos errores, en su fanatismo y lo torpes que son, en lo torpes para sabotear al gobierno. Creen que Petro se va a quedar con los brazos cruzados, que vamos a perder, que vamos a que lo derrotaron. Que vamos a decir, bueno, sí, está bien, no, pues no, ya, y nos vamos a quedar quieticos. No, tenemos un mandato popular y lo vamos a cumplir. La última, Dani. No, yo creo que el comentario final también sería, David, de cara al Congreso. Creo que hemos visto que el poder radica principalmente en el Congreso. Si bien es cierto, tenemos presidente, poder no hemos tenido, o sea, no hemos podido realizar transformaciones estructurales y está en el Congreso. El pacto histórico tuvo un avance importante en curules. ¿Cómo hacer para no perderlas y de pronto ganar un poquito más? Porque también hay una discusión de fondo. Una gran pregunta. Yo creo que hoy la gente ya comprende lo que nosotros llamábamos 55, 86. Sí, bueno. Que realmente no es 86, es 94, porque aumentaron con las curules de las víctimas que fueron 16. 55 y 96 es la mayoría que necesitamos para aprobar las reformas. 55 en el Senado, 96 en la Cámara, 95 en la Cámara. Yo creo que la gente empieza más a dimensionar eso. Que podemos tener el mejor presidente del mundo, la reencarnación de Jesús, lo que usted considere. Pero con el Congreso como está, pasa esto, que van allá muchos congresistas, mayorías, algunos muy puntuales con su poder que dan en las comisiones, pensando más sus intereses en cuidar sus privilegios, que realmente en el pueblo y en la sociedad. Entonces yo creo que el reto es que para el 2026 tenemos que aumentar de curules del pacto y que otros sectores alternativos lleguen también
no solo el pacto, tendrán que llegar otros para construir esas Progresistas, por lo mayorías. menos. Sí, progresistas, de avanzada, que comprendan que hay que avanzar, porque si no, no solo nos estancamos como país, sino que en un mundo de retos del siglo XXI, sino que es lo que está pidiendo la gente. Para eso que nos hacemos elegir, para servir a nuestro pueblo. Así es. Bueno, listo. Creo que entonces de esta forma vamos terminando el podcast número 1. Mire que salió bastante bien. Me gustó cómo salió. Una conversación fluida donde la idea era hacer preguntas también que generaban incomodidad, donde la gente busca respuestas, David. Muchas respuestas, y creo que es importante también trasladar lo que la gente está pensando. Gracias primero, David, por estar acá. Gracias por aceptar la invitación y, bueno, debutar en este programa. No, gracias, Daniel. Gracias, Daniel, por pensar en mí para este primer programa. A ti te agradezco no solo este espacio, sino lo que se hace. Y a ti, David, es que esto es muy importante. O sea, nosotros, este gobierno alternativo no hubiera llegado al 2022 si no hubiéramos primero haber roto ese cerco mediático que teníamos. ¿Sí? La política hoy es comunicación. Y cuando tenemos la oposición en los medios, el sector alternativo es lo que nos da justamente la posibilidad de disputar la hegemonía mediática. Les agradezco mucho, David, Daniel, y bueno, que se vuelva a repetir. Así es. Y David, gracias por acompañarme en este primer capítulo. No, pasamos por todos los temas. Creo que la gente vota con el bolsillo y por eso es bueno hablar más de economía en Colombia, porque creo que es un tema que queda relegado. Creo que las balas también nos lo han hecho relegar y creo que es momento de que esté encima de la mesa para que la gente sepa con qué cuenta y con qué no. Así es. De esta forma terminamos el primer capítulo de este podcast. Invitados también que se suscriban, ahí en la descripción va a estar el link de Divagar, ¿no? Que es un proyecto también que está naciendo. Y que somos nuevos. Sí, están haciendo un formato interesante que los invito a que lo vean. También suscríbanse a este canal, no olviden darle like y compartir esto por todo lado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.